Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a su podcast La Verdad del Evangelio. La verdad de Dios que está en su palabra. Soy el pastor Henry Antúnez y me acompaña María Quintana. María Gallardo. Hoy estaremos compartiendo el tema Jesús es el Cristo. Y le pido pues que tengan, espero que sea un programa de grato y que le pueda dar pues a ustedes un poquito más de conocimiento de ese Dios maravilloso y por qué podemos decir que Jesús es el Cristo. Hablar de Jesús, hablar de por qué Jesús es el Cristo, es poner de manifiesto la obra redentora de Jesús, antes, durante y después, como está escrito y como está concebido en su palabra. Es poner de manifiesto la obra redentora llevada a cabo por Jesús. Y también el evento del Edén, de Génesis 3, 1 al 6, que todos conocemos como, la gran mayoría conocemos como la caída. La separación del hombre de Dios. El hombre en este acto, la desobediencia del hombre le hace perder la gracia ante Dios y se conoce este acto como la caída. Surge el pecado original y también la condenación eterna. Este acto pudiéramos decir que lo pudiéramos también considerar como el acto destructivo y perverso más dañino en el universo. La tragedia humana, la condenación eterna que surge de este acto. Ya que en este acto se perdió la creación, la obra creadora de Dios. Se perdió el hombre original, es decir, el hombre que Dios había creado, y se pierde también el estado espiritual. Por ello, podemos hablar de un evento nefasto y hablamos del evento de Edén porque es allí el inicio de todas las cosas, ¿no? Perderse el estado espiritual era perderse la obra creadora de Dios que Dios había entregado al hombre. Y cuando el hombre desobedece a Dios, se pierden todas y cada una de estas cosas. Y entonces, de esta pérdida, esta circunstancia, esta situación, dio origen a lo que podemos llamar y decir hoy el problema fundamental del hombre, que es un problema espiritual que el hombre no puede resolver. ¿Sí? Amén, así es. El hombre, después de ese evento, quedó separado de Dios. Y al estar separado de Dios, se produjo ese pecado. Ese es el llamado pecado original. Ese es el pecado por el cual el hombre es condenado. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, es que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Era necesario que Cristo muriera, derramara su sangre, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos rescatados de esa condenación en la que cayó el hombre a raíz del pecado original. Jesucristo es la única respuesta para esta situación. En la palabra está escrito que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, todo el que confiese a Cristo y todo el que cree en su corazón que Él es el Hijo de Dios, podrá ser salvo de esta condenación. Entonces, es a través de ese nombre, un nombre que le fue dado para salvación de los hombres. También Timoteo, en 1 de Timoteo 2:5, dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Entonces, era necesario que el Cristo, ¿verdad?, fuera ungido para cumplir con 3 oficios.
como sacerdote, como profeta y como rey. Estos 3 oficios se cumplían antiguamente. Dios levantó los sacerdotes para llevar el sacrificio, para que estos pecados que el hombre había cometido durante todo el año, ¿verdad?, ellos lo pudieran recordar y fuera entregada esa ofrenda. Y Jesús cumplió con ese oficio perfectamente, porque Él fue la ofrenda, Él fue el sacrificio, entregó su propia vida y derramó su sangre. Y también como profeta, porque Él se constituyó en el camino para que pudiéramos llegar hasta Dios. Él dice: y yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Eso quiere decir que Él cumplió verdaderamente con su tarea y su oficio como profeta. Y como rey, porque Él ha venido a esta tierra a deshacer la obra que hizo el diablo en nosotros, y para establecerse como nuestro Dios y Señor y gobernador. Amén. Amén. También, aparte de conocer la obra de Jesús como el Cristo, a través de que Él solamente fue el encargado por Dios para darnos salvación, y es el pasaje que nos leía nuestra pastora, Romanos 5:8. Dios mostró su gran amor por nosotros, en que nosotros, siendo pecadores, Jesús el Cristo murió por nosotros, o Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿qué fue lo que tuvo de diferente Jesús para ser el Cristo? O sea, estamos hablando ahora de la identidad específicamente, o la distinción que tiene Jesús para ser el Cristo. Y eso lo vemos en Génesis 3:15. Jesús fue la promesa de salvación en la simiente de la mujer. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿de dónde surgió Jesucristo? Vemos que Él es un hombre, ¿verdad? Nació así como todos nosotros, como un ser humano, pero la diferencia en Jesús radica acá en este pasaje bíblico. Jesús no participó de la naturaleza o de la simiente de Adán, sino que fue promesa exclusiva de Dios. También quisiera leer lo que dice 2 de Corintios 4:6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Dios? En Jesús el Cristo ocultó todo este misterio de salvación. ¿A través de cómo? De primero esta promesa, la promesa de Génesis 3:15. Luego, también vemos en la palabra que esto no se quedó como una simple promesa, sino que fue cumplido en Mateo. Mateo 1 dice acá, Mateo 1:22 dice, desde el 21 mejor, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿dónde se ocurrió este cumplimiento? ¿De qué profecía se habló? En Isaías 7:14, Dios dio la señal de cómo sería el cumplimiento de Génesis 3:15, a través de que una virgen concebiría y este ser humano que nacería de allí, dice la palabra, Jesús significa Salvador.
Entonces ya Jesús, desde antes de la fundación del mundo, tenía ya la misión. ¿Por qué? Porque vemos lo que acabamos de leer en 2 de Corintios 4:6. Él es la luz de vida que resplandeció en Génesis 1:3. Y se ha cumplido el nacimiento del Salvador. Por eso nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que saber la identidad de Jesús y tener claramente de dónde surgió Jesús el Cristo. Bueno, ya sabemos que surgió de la simiente de la mujer, siendo el evangelio original que Dios declaró a este hombre que se había separado de él y había muerto espiritual. Dios proclama el evangelio sobre Adán y Eva como un pacto que debía ser transmitido de generación en generación, como respuesta al culto que se había roto. Sí, fíjense bien, cuando les decía del evento del Edén, en el evento del Edén, ¿por qué decíamos que es el evento más nefasto en el universo? Es por las incidencias que tiene tanto en el cielo como en la tierra. Es decir, el cielo y la tierra, cuando los unimos, forman el universo. Entonces, por eso estamos hablando de que tuvo incidencia tanto en el cielo como en la tierra. Es decir, se pierde el estado espiritual y surge la naturaleza terrenal. El hombre, a partir de ese momento, dejó de ser el hombre de Dios para ser ahora el hombre de la tierra. Y evidentemente esto tenía una serie de implicaciones. ¿Cuáles implicaciones para la humanidad entera? Porque en este hombre estaba contenida la humanidad, ¿no? La humanidad entera. Entonces, esta pareja, Adán y Eva, que fueron los seres originales que Dios creó y que como misión Dios les dijo que llenaran la tierra, es decir, ellos tenían el mandato de llenar la tierra, fructificado y multiplicado, dice Génesis 1:28. Y una vez que Dios los crea, le da este mandato de llenar la tierra de hombres conforme a ellos mismos. Sin embargo, los conforman hombres como ellos mismos, es decir, seres naturales con genes y situaciones parecidas a las de ellos, pero ya no tenían la espiritualidad. Ya ellos estaban condenados y esta condenación, por supuesto, pasó a toda la creación que ellos originaron. Entonces, esa es la forma como el pecado comenzó a multiplicarse, a cobrar vida, porque la paga del pecado es la muerte. Eso fue lo que Dios le había dicho al hombre que creó. No tomes de este árbol, del fruto de este árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, el hombre, sin embargo, fue engañado, timado por el enemigo natural de Dios, es decir, Satanás, y el hombre sucumbió ante los deseos, ante la ingesta de incredulidad que Satanás con su palabra le sedujo a la mujer, y ellos tomaron del árbol y comieron, y evidentemente se produjo esa circunstancia de dolor, aflicción, en la que vive actualmente la humanidad, porque la humanidad entera quedó condenada a vivir en aflicción, en dolor, en angustia, en tormento. Dios le había suplido al hombre todo para que viviera armónicamente, para que viviera feliz. Donde él estaba, el hombre Dios le dio todo para sus necesidades. El hombre no vivía con angustia, no tenía tormento, no tenía nada de eso. Sin embargo, a través del pecado, el hombre queda ahora separado de Dios. Surge el pecado original, el hombre muere para Dios porque la separación es muerte. El hombre no murió de la manera que podemos concebir nosotros la muerte, que es que el ser muere físicamente, pero sí murió espiritualmente. Ya el hombre no pudo estar más en la presencia de Dios. El Espíritu Santo de Dios sale del hombre y el hombre queda ahora habitando bajo el dominio de Satanás, bajo la guía, bajo la paternidad maligna de Satanás, como dice la palabra en Juan 8:44. Entonces allí se pierde pues el estado espiritual, se pierde el hombre original y surge el pecado original con el cual el hombre ahora mismo entendemos cuál es la condición que el hombre tiene en este tiempo. ¿Y cuál es esa condición? Que el hombre está separado de Dios condenado, está separado de Dios, nace con el pecado original y está condenado eternamente. Entonces esa es la condición de la humanidad actualmente,
Y eso se constituye, ese problema tiene un nombre, estas tres cosas se le denomina el problema fundamental del hombre. Ahora, ¿por qué es el pecado original y por qué es un problema para el hombre? Porque este problema el hombre no lo puede resolver, porque el hombre quedó ahora condenado a ser un ser natural, un ser terrenal, y el problema que se originó fue espiritual. Por lo tanto, él no tiene condición de cómo revertir esta condición. Y es por ello que el hombre está condenado eternamente, ¿no? Entonces, pero sobre esta misma condenación le habla la hermana que le va a dar continuidad al tema. Amén. Realmente es una muerte y es una muerte espiritual. El Señor le advirtió a Adán que si comiere del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriría. Pero muchos sabemos y vemos que no fue una muerte física. Realmente cuando le dijo ciertamente morirá, le habló de una muerte espiritual. Entonces, esta separación es que el hombre tiene su espíritu muerto y a razón de esto es que no puede comunicarse con Dios porque Dios es espíritu. Entonces es necesario que el hombre regrese a ese estado original de la creación, como Dios lo hizo, con el soplo de vida, el aliento de vida que Dios le dio. También Él lo hizo a su imagen y su semejanza. Esas fueron las condiciones en que nació el hombre y le dio las bendiciones del Edén, le dio identidad y autoridad. Este hombre está imposibilitado de agradar a Dios porque está muerto, tiene un espíritu muerto. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que ahora necesitamos que sea Jesús el que nos traslade de esa condición de tiniebla a su luz nuevamente. La palabra dice en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En realidad queremos enfocar que el único camino para salir de esta condición de muerte es Cristo. El hombre no puede alcanzar la salvación, ni con buenas obras, ni con buena conducta, ni porque tenga buenos deseos o sus buenos oficios, pues, porque realmente la salvación viene por la fe. Y la fe es un don que Dios le da al hombre. Y es necesario, pues, que el hombre se acerque a Dios de esa manera. Porque si no, lo hacemos a través del humanismo, de nuestros estándares, de nuestros pensamientos. Y el problema no es físico, no es por cosas que se ven externas, sino es por lo que está en el interior de nosotros, que es un espíritu que no puede tener ninguna relación con Dios. Entonces, Dios nos da este regalo inmerecido que por su gracia y su amor, aún nosotros siendo pecadores, Dios envía a Cristo a que muera por nosotros y que pueda a salvarnos de esta situación que tenemos espiritualmente. Amén. Efesios 2 habla acerca de ese estado de separación y de condenación y también la respuesta que Dios nos ha dado, y quisiera leérselos en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. ¿Cuál? La de Génesis 3. Ese pecado que se originó allí y sus muchos pecados, o sea, la consecuencia de este estado espiritual. Dice el verso 2, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás, pero Dios es tan rico y en misericordia y nos amó tanto
que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es decir, hablamos de una muerte espiritual que ocurrió en Génesis 3, pero a través de la aceptación y la fe en Jesús el Cristo, hablamos de una nueva vida que es dada por obra y gracia de Dios, que inicia en nosotros cuando aceptamos que tenemos una condición de pecado y que la única respuesta para esto es Jesús, porque Él fue el único que Dios encargó para darnos la respuesta espiritual para esto. Qué bueno, sí, nosotros conocemos pues y sabemos de esa condenación que les he venido, de donde surgió el problema fundamental del hombre. Este problema fundamental nos pone en el conocimiento de saber cómo está la humanidad ahora. Entonces la humanidad está condenada, ¿verdad? Separada de Dios y condenada, está separada de Dios, nace con el pecado original y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23, pero también nos habla de la condenación eterna bajo la paternidad del diablo. Juan 8:44 dice que ahora él se ha abrogado, pues ahora él es el que toma control de la obra que Dios le había dado al hombre y el hombre está bajo el dominio ahora de Satanás. Esa es la condenación que la humanidad exhibe y que no puede resolver. Ahora, ¿cómo resolver este problema? Porque en Génesis 3, cuando hablamos del 1 al 6, el hombre cae, surge el pecado original, el hombre pierde la gracia, el hombre ya no puede estar en la presencia de Dios, se esconde de Dios. Cuando Dios viene a abordarlo, le da respuestas que no puedo estar porque estaba desnudo, tuve miedo y me escondí, estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? Ah, comiste del árbol que te mandé no comiera. La mujer que me diste me engañó, y yo comí. Entonces la mujer le dijo, ¿por qué no sabes por qué hiciste esto? Bueno, la serpiente me engañó y yo comí. Y fue a la serpiente y el Señor le impartió castigo a la serpiente. Le dijo que pondría enemistad entre él y la serpiente, entre la simiente suya y la simiente de él. Te herirá en la cabeza y él le herirá en el calcañar, ¿no? Entonces, Génesis 15 nos pone a nosotros, lo que quiero es leer de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces ya Dios ahí le imparte castigo a la mujer porque fue al origen de quien promovió pues la separación. La simiente de la mujer, nosotros los cristianos pareciera que no conocemos el origen del Cristo. La simiente de la mujer es el origen del Cristo. El Cristo prometido, el Mesías, el ungido por Dios para los tres oficios, el Salvador, el Hijo de Dios. Y Dios hace este anuncio, es Jehová el que hace este anuncio de Génesis 3:15. En el mismo Génesis 3, ya el Señor estaba diciendo cómo habría de redimir, levantar, restaurar, restablecer, como lo queramos entender, a el hombre que se había caído. El hombre cae, es engañado por Satanás, cae de la gracia, toma del árbol y come, y cae y el hombre pierde su identidad espiritual,
pero Dios dice cómo habrá de revivir o cómo habrá de levantar este hombre. Habla de la simiente de la mujer. El asunto es que tenemos que saber de qué está hablando. La simiente de la mujer está hablando de que una mujer que daría a luz sin la concesión natural del hombre y la mujer. Está hablando solamente de la mujer, que habría de nacer alguien, había de nacer un ser únicamente de la mujer. Entonces, esto es inconcebible. Tal vez por eso muchos de nosotros le dábamos, déjeme decirle que yo tengo 5 años apenas manejando el tema, tengo más de 20 años ya en los caminos del Señor, pero manejo el tema desde hace aproximadamente unos 5 años. Entonces, el tema de la simiente de la mujer es para nosotros fundamental, porque es el origen, el nacimiento del Cristo. Y el Cristo, usted va a ver, ahorita mismo usted va a ver qué significa ese Cristo. O sea, ¿por qué decimos? Porque Cristo es el único que puede resolver ese problema del hombre. Así lo determinó Dios, que es absoluto y soberano. Luego, en Isaías 7:14, el Señor habla también de una virgen que daría a luz y que daría a luz un hijo y que llamaría su nombre Emanuel. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Estamos hablando de que una virgen concebiría. Estaba hablando de una mujer y estaba ratificando por medio del profeta Jehová, que es un Dios absoluto y soberano, estaba por medio del profeta confirmando o ratificando que lo que había dicho ya en Génesis 3:15, ¿no? En Génesis 3:15 hizo el anuncio, aquí lo confirma por medio a través del profeta Isaías. Posteriormente vamos a Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, y vemos el nacimiento de Jesús. ¿Ve? Este nacimiento de Jesús, pero en el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ok, ya había nacido la promesa de Génesis 3:15. Ya era Jesús, es el Mesías, es el Hijo de Dios, el que nos volverá o nos traería nuevamente a la presencia de Dios. Es por medio de Jesús como podemos venir acá. Y ese es el origen del Cristo. Este es el nacimiento de Jesús, quien después viene a ser el Cristo. Porque el Cristo es el Salvador, el Mesías, el ungido para salvar al pueblo, para salvar a las almas, ¿no? Entonces, esto lo confirma también, el Señor en Mateo 16:16. Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el 17 dice: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí está. Entonces, al Cristo se conoce por revelación. Dice que se lo fue Jehová Dios, ese Dios absoluto y soberano del que le venimos hablando, el que le confirmó a Pedro que estaban en presencia del Cristo. Entonces, esta es una confirmación, una ratificación. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es Jesús el Cristo. Y por eso podemos decir que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Salvador, nuestro Mesías, anunciado y enviado por Dios. Entonces, de eso debemos tener esta certeza, de esto tenemos que tener esta seguridad. Ese Jesús vino por mandato del Señor, vino como Dios lo envió, pero no era suficiente con que Él lo enviara. Él tenía que hacer una obra. Y este Jesús hizo esa obra. Jesús se despojó de su deidad, se despojó de todo cuanto Él era. Se dividió eso, Efesios capítulo, Filipenses capítulo 2:5 en adelante. Usted puede leer y dice que Él se despojó de quién era Él, de todo su privilegio, de su deidad, se despojó de todo para poder cumplir la obra. Porque como el pecado por un hombre había entrado al mundo, por un hombre también tenía que ser redimido. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también
en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Allí tenemos entonces que Jesús ya comienza a tomar en cuenta la misión para la que él había venido. Entonces, por eso hablamos de Jesús como el antes, durante y el después. Este Jesús posteriormente es el mismo que va a morir a la cruz. Y en Juan 19:30 dice la palabra: cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Allí concluía. Ese consumado es no es como nosotros lo leemos así sencillito de decir consumado es. Esto tuvo una serie de circunstancias y situaciones que se manifestaron ante la muerte de Jesús. Allí se estaba ratificando, incluso el mismo guardia que estaba ahí dijo que estaba allí, uno de los centuriones dijo, a la verdad, este hombre era verdaderamente, este era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Entonces estamos allí a la presencia, vemos que allí concluye ese plan perfecto que Dios diseñó, pasando desde anunciado en Génesis 3:15, pasado por Isaías 7:14, manifiesto también por los ángeles en Lucas 2, en el capítulo 2 de Lucas, en los versículos 8 y 11 al 11, pero los ángeles anunciaron que había nacido el Salvador y lo confirmaron. Los ángeles trajeron las buenas noticias de que había nacido el Salvador, que en la ciudad de Belén había nacido el Salvador. Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento de eso, de saber que hubo todo un itinerario que Dios preparó para la venida, para el levantamiento del Mesías, el Mesías prometido. ¿A quién se lo había prometido? A Abraham, al pueblo de Israel. Entonces ese Mesías prometido era el que venía a libertar el pueblo de la condenación que habían quedado del evento del Edén. Entonces ya está aquí el Cristo, el plan de Dios se había cumplido en Juan 19:30 nos habla la palabra y nos dice que se había cumplido el plan que Dios había diseñado para redimir al hombre. ¿No es así, hermana María? Amén, amén. Esa revelación que tuvo Pedro es la que necesitamos tener en este tiempo. Entender que Jesús es el Cristo. El Cristo, ¿por qué? Porque, como hemos dicho durante el programa, Él fue ungido para hacer esta tarea, este oficio como profeta, sacerdote y rey, pero ya no como lo hacía el hombre que Dios asignaba en el Antiguo Testamento. Él lo vino a cumplir esa tarea espiritual, que era derrotar a Satanás, esa tarea espiritual que era redimirnos y quitarle el poder a la muerte que tenía sometido a temor al hombre. A eso fue realmente lo que Cristo vino a hacer. Entonces debemos entender el origen de la creación, cómo fue creado este hombre. Este hombre tuvo un origen, 3 aspectos principales: imagen y semejanza de Dios. Dios se habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Asimismo, sopló aliento de vida en ese cuerpo de barro, y sopló su aliento, su espíritu estaba en el hombre y les dio las bendiciones para que este hombre procreara, se multiplicara en ese a sí mismo, que traspasara de uno a otro esta forma como Dios lo puso en la tierra, con identidad, con poder. Este hombre que Dios creó tenía poder para sujetar animales, para controlar todas las cosas que Dios había puesto en la tierra. Entonces, realmente tenemos que entrar en el conocimiento del origen del hombre, porque muchas veces por errores de este camino de salvación, de no conocer el origen, queremos hablar del pecado, pero este hombre
el hombre natural no entiende lo que es el pecado ni la caída del hombre si no le explicamos cómo comenzó todo esto. Entonces, queríamos hablar hoy del origen, pues, de esa simiente de la mujer que habla Génesis 3:15, y que a través de toda la Biblia lo fuimos confirmando quién era esa simiente, que es el Cristo que vino en forma humana, despojándose, era Dios y se despojó de su deidad y vino en forma de hombre así como nosotros. Y cumplió con las tareas que eran necesarias con la obra para rescatarlo. Entonces, esa es como la conclusión de lo que venimos hablando hoy, que realmente conozcamos el origen y le podamos hablar a todos de que lo que se originó ahí en el Edén, la solución y la única respuesta que tenemos es Cristo, que Dios lo escogió principalmente. No hay otro nombre, no hay otro que pueda hacer esta obra redentora que ya Cristo cumplió. Desde el principio Él cumplió a todo lo que fue llamado. Amén. Amén. Tenemos que también aferrarnos a dos cosas importantes que tenemos a través de Cristo, de lo que Cristo cumplió, y eso quisiera compartirlo como mi conclusión, ¿no? Acerca de que la muerte de Jesús tuvo una respuesta para nosotros y también su resurrección. La muerte terminó con la autoridad que tenía la ley del pecado y la muerte en nuestra vida. Y la resurrección de Cristo nos ha dado la respuesta de una nueva vida espiritual en Cristo Jesús. Entonces, quisiera leerles Hebreos 2, 14 y 15. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, vino a ser un ser humano como nosotros, para destruir por medio de la muerte, es decir, su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, esta es la respuesta que tenemos en Cristo Jesús. Nos ha librado tanto del imperio de la muerte que tenía Satanás a través de su muerte, y nos ha librado del temor de esta esclavitud que surge en Génesis 3, que es la que nos compartía el pastor en la parte que él nos compartió acerca de la condenación en la que el ser humano quedó sometido. Ahora, Jesús el Cristo es la única respuesta para nosotros para tener libertad plena de la potestad de Satanás y para tener una nueva vida espiritual. Es decir, ya no estamos separados de Dios, sino que a través de Jesús el Cristo estamos juntos con Dios nuevamente. Es así, hermana. Es maravilloso esa última parte, esa acotación que usted acaba de hacer, porque de eso certifica que Jesús es la única respuesta, es la respuesta de Dios para el hombre. Solo Cristo salva. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Jesús es la respuesta. Como lo dijo hermana María hace algún momento, ella decía de que Él fue ungido para los 3 oficios. Como Jesús, como verdadero profeta, es el camino para encontrarnos con Dios, resolvió el problema de la separación. Juan 14:6 dice que yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, resolvió el problema de la separación que teníamos. Y Jesús, como el verdadero sacerdote, Romanos 8:2, dice que el sacrificio de sangre que me libró de la muerte resolvió el problema del pecado original, que era por el que veníamos, por el que estamos condenados. Y Jesús, como el rey que deshizo la autoridad de Satanás, resolvió el problema para la condenación eterna. Entonces, Él es el solucionador de los 3 problemas, y ahora Él es la única solución para el problema fundamental del hombre. Porque por un hombre entró ese problema, como dice Romanos 5:12, dice que por un hombre entró el problema, pero
pero también por un hombre tenía que ser liberado, tenía que ser solucionado. Y entonces dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 12. Yo la tengo en la NTV. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. ¿Y el 19? El 13 dice... El 19. El 5:19. Por un solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y esa es la verdad del Evangelio. Esa es la respuesta de este programa. Quisimos introducir esto va a ser una secuencia de términos también de enseñanzas que esperamos compartir con ustedes, pero que teníamos que comenzar por esta, que es el origen. Así, que podamos entender que Jesús es el Cristo. Entonces, muchas personas se preguntan, pero ¿por qué eres el Cristo? ¿Qué significa Cristo? Cristo es el ungido, Cristo es el Mesías, Cristo es el Salvador, ¿no? Esa es la traducción, el ungido, porque estos tres oficios los hacían tenían que ser tres personas. Y Jesús celebró las tres. Jesús se presentó como el verdadero sacerdote, porque los sacerdotes hacían los sacrificios, pero los sacrificios de sangre te libraban del pecado momentáneamente, pero la raíz del pecado continuaba en la persona. Cuando Jesús entró, hizo el sacrificio, lo hizo de una vez y para siempre. O sea, ya no hay más condenación por el pecado, ahora ya nosotros somos libres por ese pecado, por esa salvación de Jesús, por esa sangre preciosa, y es por ello que Él se constituyó en el Salvador, en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y ese Jesús es el que nosotros hemos venido hablando. Le damos gracias a Dios por habernos revelado que Jesús era el Cristo, nosotros también. Le invitamos a que pueda disfrutar de este programa, así como los anteriores a este, y los invitamos desde ya para el próximo programa, para que podamos seguir dándole continuidad a todas y cada una de esas enseñanzas.